Pues el tema es bien interesante porque si empezamos a analizar cómo era el enfoque anterior de lo que era responsabilidad social, estoy hablando hace unos 10, 15 años, las compañías pensaban o lo que hacían era analizar si les sobraba alguna parte de sus utilidades o si tenían algún excedente y decían, oiga, invirtamos en algo social. Hubo una transformación entre lo que era tenían las personas como en su mente sobre lo que era invertir en responsabilidad social en las organizaciones y tenían inversiones en algunos temas de filantropía que no es malo y que pues bienvenido sea el que quiere invertir en temas de apoyar a algún grupo social, etcétera, pero no se veía la relación de esas estrategias con la sostenibilidad de la compañía en su cadena de valor. Entonces empezamos a ver, ok, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que en unos temas yo invierto, por ejemplo, yo invierto en el desarrollo de mi personal, porque mi personal me va a generar de alguna manera desarrollo de la cadena de valor. O yo invierto en la comunidad alrededor de mi empresa que se ve afectada por el tema ambiental, por el desarrollo, por ejemplo, de la comunidad que está en mi alrededor, para tener, digamos, una mejor reputación, para tener el apoyo de la comunidad, para desarrollar mis actividades. Entonces está relacionado con la cadena de valor. Ese es como el inicio que quería darles a ustedes, mostrarles la diferencia entre ambos temas. Cuando ustedes hacen su informe de sostenibilidad, puede presentar ambas cosas, pero lo más importante es ver cómo las estrategias sean sostenibles desde el punto de vista de los temas ambientales, sociales o de gobernanza, como vamos a ver ahora. En primer lugar, quería pues que miráramos lo que es una estrategia, porque como la presentación habla de estrategias de sostenibilidad, pues una estrategia, desde mi punto de vista, es un plan de acción con un objetivo determinado. Traje una primera definición que existía sobre estrategia desde hace muchos años, 1998, que hablaba de un conjunto de programas que tenían en cuenta los recursos y que tenían una misión básica o que un plan de acción diseñado para lograr un objetivo. Entonces las estrategias sostenibles son lo mismo, planes de acción diseñados para satisfacer las necesidades actuales de una organización, comunidad o individuo sin comprometer los recursos y oportunidades de las generaciones futuras. O sea, el cambio de una estrategia sostenible respecto a lo que es una estrategia normal es que tiene que tener en cuenta la responsabilidad que tiene la empresa sobre el desempeño futuro de las organizaciones y del planeta. Ya no es posible en ninguna compañía pensar únicamente en utilidades y en ventas. Ya eso es el pasado. Ahora hay que pensar en cómo hacemos nuestra gestión, nuestras estrategias para así obtener utilidades y ventas, protegiendo el medio ambiente, invirtiendo en temas sociales y teniendo temas de gobernanza en ética, en antisoborno, en un comportamiento transparente, porque si no, vamos a tener más adelante que el mundo se nos va a acabar, el mundo se nos va a terminar, el ambiente, el cambio climático lo estamos viendo encima. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden seguir pensando en que sus estrategias únicamente, su planeación estratégica únicamente está enfocada en cómo voy a planear para tener más utilidades y cómo voy a planear para tener rentabilidad, que era, digamos, en las empresas privadas, los objetivos estratégicos de toda la historia han sido esos, generar utilidades y generar ventas, pues, o crecimiento en ventas más utilidades. Era como lo que siempre planeábamos. Ahora, las estrategias sostenibles nos dicen, ok, haga eso, pero tenga en cuenta cómo afecta al ambiente, tenga en cuenta el tema social y hágalo de forma que sea ética, transparente, que tenga un comportamiento, un debido cuidado en el comportamiento de su organización. Entonces, ¿qué es una estrategia sostenible? Complementando lo de atrás, una estrategia que tenga sostenibilidad ambiental, social, económica o de gobernanza.
O sea, que no nos afecte el ambiente negativamente, que fomente el bienestar de las personas, las comunidades y que nos generemos valor económico de una manera responsable, asegurando el crecimiento a largo plazo de forma ética y transparente. O sea que el tema de estrategia sostenible nos pone como unas restricciones respecto a nuestras estrategias anteriores. Sí, claro, toda empresa tiene que generar utilidades y seguir generando ventas y crecer en el mercado, pero ¿cómo lo hace? Respetando el medio ambiente, fomentando el bienestar social y de la comunidad y de una manera transparente, ética, de forma que no tenga un comportamiento deshonesto. Hemos visto muchas compañías que han progresado en algunos países como el nuestro, utilizando medios que no son totalmente transparentes, utilizando estrategias de compra de las personas que lo contratan, dando comisiones, dando sobornos. Y eso es realmente uno de los temas que no sería una estrategia sostenible. Estaríamos, sí, de pronto logra los resultados, logra seguramente rentabilidad y logra ventas, pero no está haciéndolo de forma sostenible. Quiero también hablar de la cadena de valor. La cadena de valor, hice un diagramita muy simple, porque pues hay cadenas de valor, muchas cadenas de valor dependiendo de las empresas. Si las empresas son empresas de servicios, si son empresas de producción, su cadena de valor puede variar. Entonces hice solamente este diagrama en que analizo aguas arriba, o sea, todo el tema de proveedores o insumos, que puede ser, por ejemplo, en una empresa de transformación digital, información puede ser el insumo, puede ser el mismo cliente el que le da el insumo para su servicio, pero siempre habrá un tema que viene de afuera, que viene de la cadena anterior al proceso, a la empresa que es la de la mitad, los procesos internos, siempre habrá una entrada de un proveedor anterior, dependiendo del tipo de empresa, pues esa entrada variará. Si es una empresa de producción de algún tipo de producto, pues esa entrada será algún proveedor de materias primas. Si es una empresa, por ejemplo, de software, pues tendrá unos requerimientos, una información, unos proveedores de datos, otro tipo de entradas, pero siempre hay unas entradas que vienen antes del proceso. Hay en la mitad unos procesos internos de transformación que pueden ser diseño, de transformación de las materias primas a productos, o puede ser transformación de la información de entrada a productos tecnológicos, no sé, depende del tipo de empresa. Y tenemos aguas abajo ya la entrega al cliente, que puede ser a través de comercialización, el tema logístico de un producto con una distribución, una ubicación de los productos, publicidad, bueno, etcétera. Por ejemplo, las 4 P's de precio, plaza, promoción y publicidad podrían estar al lado de aguas abajo. Lo que quería decir al mostrar este diagrama es que debemos tener inversiones o estrategias sostenibles buscando ¿qué? Primero, un valor económico, como lo tengo a la izquierda. Entonces, si vamos, por ejemplo, a tener una estrategia de reducir energía, pues eso me va a generar seguramente un valor económico. Vamos a tener unos resultados de reputación y credibilidad, seguramente que nos sirven también para la cadena de valor de la compañía. Por ejemplo, si yo invierto en temas como publicar mi informe de sostenibilidad como una estrategia o certificarme para tener un sello de sostenibilidad o de ambiente o de calidad, pues estoy generando reputación y credibilidad. Sin embargo, agregué el de la derecha, competitividad, que es importantísima porque ya esto no es opcional, esto no es nuevo, antes era opcional. Ok, ustedes sigan adelante y el que opcionalmente quiera empezar a hacer estrategias sostenibles, pues hágalo, chévere, lo felicito, buenísimo, empieza a proteger el medio ambiente, ¿no? Lo felicito, empieza a tener estrategias sociales, buenísimo, pues lo felicito, pero la realidad es que ya es obligatorio.
Ya no es un tema que, que si lo quiere o no lo quiere hacer una compañía. Ya no, ya hay muchas, primero ya hay muchas regulaciones legales que hay que cumplir. Pero además de las regulaciones legales, ya cada vez más el consumidor, el cliente y el consumidor están teniendo en cuenta el valor de la sostenibilidad que tiene una compañía. Ustedes vieron en Colombia, o pues no, los que no están en Colombia, algunas de las empresas son controladas por lo que llamamos en Colombia la Superintendencia de Sociedades. Y ya nos está hablando de que en los reportes financieros los acompañemos de reportes de sostenibilidad basados en las normas NIF, S1 y S2. Son recomendaciones y va en proceso de volverse obligatorio. Hace poco hablaba con la Superintendencia de Puertos y Transportes en Colombia, que es la que controla todas las empresas de transporte, y me decía, nosotros también vamos a sacar una circular que va a exigir que las empresas de transporte tengan informes de sostenibilidad. O sea, ya no es solo un tema que si una empresa quiere tener estrategias sostenibles o desarrollar programas de sostenibilidad, oiga, qué bien que lo hizo y muy bueno la que le hizo voluntariamente desde antes, pero ya se volvió un tema que no solo es opcional, es un tema que es necesario para ser competitivo. Entonces yo voy a presentar, pues para este proyecto, digamos, esta exposición, hay muchas estrategias de muy diverso tipo de sostenibilidad que le pegan a diferentes etapas de la cadena de valor. Yo resumí en algunas fundamentales que voy a presentar a continuación. Comienzo con iniciativas enfocadas a proveedores. Entonces, por ejemplo, podemos tener, yo he visto en compañías, iniciativas para empleo de proveedores locales. Ok, entonces a veces es muy fácil o mucho menos costoso tener importación de producto y digamos de algunos países como China con unos costos muy buenos y si tenemos capacidad de compra en volumen, pues mucho mejor y eso nos ayuda a rentabilidad. Pero eso puede hacer que nuestros proveedores locales pequeños no se puedan desarrollar. Entonces, de pronto, buscando aprovechar los proveedores locales, vamos a tener mayor cercanía. De pronto, just in time. Tenemos que ver los beneficios de cada estrategia para la empresa, desde diferentes puntos de vista. Estas estrategias son sostenibles para la compañía si le generan lo que les comenté antes. Si le generan algún beneficio, valor económico, reputación y competitividad. Entonces, esta primera de empleo de proveedores locales puede ser una estrategia buscando apoyar el desarrollo del país, apoyar el desarrollo de nuestros proveedores locales. La segunda, integración de criterios de calidad, SST, ambiente, éticos, sociales, de derechos humanos e inclusión en la selección y evaluación de proveedores. Si nosotros, desde nuestra organización, empezamos a pedirle a nuestros proveedores que están en nuestra cadena de valor, tanto en la selección, como vemos aquí en el 2 y el 3, en la selección de los proveedores, criterios de seguridad y salud en el trabajo, ambiente, criterios éticos, sociales, de derechos humanos, incluso de transparencia y ética empresarial en la selección de los proveedores, entonces empezamos a promover esa cultura de sostenibilidad y seguramente para nosotros va a ser mucho más sencillo tener productos o tener suministros o servicios que sean acordes a las necesidades de nuestra cadena de valor. Lo mismo auditorías, programa de capacitación a proveedores en temas de sostenibilidad. Si nosotros tenemos proveedores muy pequeños que no saben de los temas de sostenibilidad y tenemos una empresa con suficiente capacidad de promover en ellos conocimientos en sostenibilidad, pues hagamos programas. No es que la compañía salga a llamar a sus proveedores, los voy a entrenar, pero sí de pronto relacionarlos con entidades, cámaras de comercio, tener asociaciones donde los proveedores puedan desarrollarse en temas de sostenibilidad.
Y en temas técnicos, que es el siguiente, si yo logro, por ejemplo, algunos de los proveedores que he visto en Colombia tienen debilidades técnicas, tienen una muy buena intención de producir, pero tienen algunas debilidades técnicas y posiblemente sea interesante que una compañía haga proyectos para buscar cómo estos proveedores hagan parte de grupos donde tengan beneficios y formación técnica en sus procesos. Incluir a los proveedores en proyectos de innovación y desarrollo. Entonces, muchas veces he visto compañías que van a desarrollar, por ejemplo, un alimento o una crema para las manos o algo, y hablan con sus proveedores, señores proveedores, ayúdenme a definir cuál sería la forma, qué materias primas tienen ustedes, qué me suministran para poder hacer el desarrollo de los productos. Y programas de medición de la huella de carbono con alcance a proveedores. Cuando uno mide la huella de carbono, que es el resultado de las emisiones de la compañía o de los consumos energéticos de la compañía convertidos a huella de carbono, entonces equivalente, pues, porque en algunos casos es, por ejemplo, el consumo de energía, cómo lo convierto a una generación equivalente de carbono. Uno lo puede hacer en diferentes alcances, únicamente para la compañía o puedo también incluir a los proveedores. Entonces yo puedo tener una estrategia de incluir a mis proveedores en la huella de carbono, en mi medición de huella de carbono y trabajar con ellos también en conjunto, generando algún beneficio a ese proveedor, garantizándole, por ejemplo, el suministro por algún tiempo, dándole algunos beneficios para que él también mejore o disminuya sus emisiones tenga procesos más eficientes de tal manera que su eficiencia energética sea mayor y tenga menos huella de carbono. Encontré iniciativas de la dimensión ambiental. ¿Cuáles son las principales de la dimensión ambiental? Muchas compañías arrancan por implementar y certificar un sistema de gestión ambiental. Es algo básico, pero es importante, es difícil, complejo, pero podría ser un tema ambiental porque mi estrategia de implementar un sistema de gestión ambiental va a hacer que yo avance mucho en esas iniciativas sostenibles en temas ambientales. Ya hablamos de el segundo, inclusión de criterios ambientales en el desarrollo de producto, incluyendo empaques. Han visto que casi todas las compañías de productos masivos tienen algunas líneas de productos que son amigables con el ambiente. Eso está muy bien. Están buscando componentes que sean más orgánicos, que afecten menos al ambiente, no tener tantos tintes o pigmentos que sean inorgánicos y que puedan afectar negativamente al ambiente. Y los empaques. Todas las empresas están migrando hacia empaques que sean de material reciclado, si se puede, sean reciclables, o si se puede, sean compostables o biodegradables. Entonces, cada empresa tiene que tener estrategias de desarrollo de producto considerando temas ambientales. Eso es muy importante y he visto un avance en eso. Ahora, aparece el tema de greenwashing acá. Muchas compañías buscando mostrar sus estrategias ambientales están diciendo mentiras. Y hace poco veía en televisión una entrevista a una persona que decía, mis empaques son 100% reciclables. Eso no era cierto. Pero pues están haciendo lo que se llama greenwashing, que es dando información que no es veraz sobre su comportamiento ambiental. ¿Qué más tienen las compañías? Programas para minimizar el cambio climático, ya vimos lo de huella de carbono, compensación, disminución, optimización de procesos para disminuir las emisiones, programas de gestión eficiente de energía, casi todas las empresas tienen programas de gestión eficiente de energía para reducción de consumo, inclusión en fuentes de energía renovable, renovación de equipos hacia equipos menos contaminantes, cualquier otra forma que consideremos adecuada. Sin embargo,
Voy a adelantar un poco en la última de dimensión, dimensión social. Bueno, hay una dimensión que es la dimensión de gobernanza, donde un elemento fundamental es el análisis de materialidad. El análisis de materialidad es un elemento fundamental para saber en qué temas la empresa se debe enfocar. ¿Qué es ese análisis de materialidad? Es una medición de los temas, como una priorización de los temas que llamamos aspectos materiales, de cómo impacta la compañía a sus partes interesadas y a la parte económica en temas ambientales, sociales, de gobernanza y en la parte económica. Y con base en ese análisis, pues se mira qué tipo de estrategias hago. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de servicios de transporte, almacenamiento, supongamos que utilizo muy poca energía, que la energía es, yo recojo un producto y lo llevo a otro lado, nada más. Por ejemplo, algo parecido a Rappi o alguna empresa de paqueteo que recibe una información de recoja el producto, lo lleva a un sitio a otro. Supongamos que el consumo de energía es muy pequeño. Entonces, el programa de gestión eficiente de energía puede que no sea un programa material, un aspecto material para esa compañía. Por eso el análisis de materialidad, y aquí tenemos una presentación dentro de una semana sobre el análisis de materialidad, es muy importante para saber en dónde enfocamos nuestras estrategias sostenibles. Tenemos, por ejemplo, otras como son el programa de uso eficiente de agua. Ya hablamos de energía, ya hablamos de la huella de carbono o el tema del cambio climático y las emisiones. Hablemos del consumo de agua. El consumo de agua también es crítico, disminuirlo, tratar de usar algunas empresas que he visto están tratando de usar aguas lluvias, hay iniciativas de filtración y tratan de utilizar agua lluvia para minimizar el consumo de agua. Las aguas residuales le dan tratamiento para que pueda volver a ser parte de nuestros ríos o de nuestros, para que puedan ir al alcantarillado y no contaminen otras aguas o el ambiente. Y el tema de residuos es el otro tema fundamental en la dimensión ambiental, que también depende, como les digo, del análisis de materialidad. Hay empresas que tienen muchos residuos, otras que tienen muy pocos residuos. Entonces dependerá de los temas de materialidad, qué proyecto de gestión de residuos voy a tener para reducir, volverlos más aprovechables, iniciativas de economía circular donde los mismos empaques vuelvan otra vez los dispongamos, se les haga un proceso y vuelvan otra vez a hacer empaques o algún tipo de materia prima que pueda hacer una economía circular y pueda con apoyo de proveedores, haga una cadena propia de regreso al proceso donde estamos. Y también temas de transformación digital e inteligencia artificial que disminuyan operaciones que no sean automáticas, operaciones manuales, la utilización de papel, etc. Tenemos una serie de iniciativas que encontré o que he logrado resumir del tema social. Entonces, primero, iniciativas de protección de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, con atención de quejas a los derechos humanos, a su prevención y mitigación. Hay que incluir eso, derechos humanos. Tener como la forma de garantizar de que se respetan los derechos humanos. Estrategias de divulgar los derechos humanos, explicarle a la gente cuáles son los derechos humanos y prevenir y mitigar cualquier posibilidad de afectar a los derechos humanos. Como les decía yo antes, programas de inversión social, pero en la cadena de suministro, en la cadena de suministro, en la cadena de valor, para que los resultados puedan verse en la organización. Puede ser también participación en iniciativas estatales sociales, con ONGs,
o internacionales de desarrollo social, pero siempre considerando cuál va a ser el beneficio para la organización, que sea por lo menos reputación. O sea, que si vamos a participar en un proyecto de inversión social con una ONG o una entidad externa, pues eso nos genere un beneficio para la organización. Si la reputación que nos da estar en proyectos, por ejemplo, del Pacto Mundial de Desarrollo de Comunidades, y aparece nuestra información allá, pues entonces nos va a dar muy buena reputación. Y si somos sensibles o sea, si nuestro negocio se ve afectado positivamente por ese tipo de información, pues es muy bueno las inversiones sociales cuando afecten nuestra cadena de suministro. Implementar y certificar un sistema de gestión de SST, prevención de accidentes, incidentes, ya se volvió legal en todos los países, pero pues hay que tenerlo funcionando bien, todo el tema de SST. Tener programas de diversidad e inclusión en selección de personal, sensibilización al personal, eliminación de acoso sexual, todos los temas que tengan que ver con nivelación de salarios, todos los temas de diversidad e inclusión, tenerlos en programas o estrategias sociales. Programas de bienestar social para los trabajadores, que tengan mejora de calidad de vida, por ejemplo, beneficios económicos para ellos. Hay algunas empresas que conozco que construyen barrios para sus empleados y les dan las viviendas a unos precios muy buenos. Por ejemplo, en Paz del Río o en otros lados se ha observado este tipo de inversiones sociales de bienestar social de los trabajadores. Programas de apoyo al desarrollo del empleado, en formación y educación, y programas de control y mejora del clima laboral. Entonces, todas estas iniciativas que yo resumí en unas pequeñas, en 3 slides pequeños, son iniciativas que, como les comentaba acá, tienen que partir primero de un análisis de materialidad. ¿Qué es importante? ¿Con qué es con lo que la empresa afecta al medio ambiente? ¿Cómo la empresa afecta a la sociedad, a la comunidad? ¿Cómo la empresa afecta a sus proveedores? ¿Cómo la empresa afecta a sus partes interesadas? Valorando eso, sabemos dónde están los aspectos materiales y hacemos proyectos sostenibles. Como ven, tengo muchas iniciativas. No me pueden decir no sabemos qué hacer. Hay muchas iniciativas de sostenibilidad, muchas. Cada una de estas puede tener 3 o 4 iniciativas inmersas. Y estoy poniendo algunos poquitos ejemplos. Entonces, antes la gente decía, no, pero es que cuénteme qué puedo hacer de sostenibilidad. ¿Qué puede hacer? Hay muchas cosas que puedo hacer. No puedo saber desde mi puesto qué es lo que ustedes pueden hacer. Depende del tipo de empresa, de su cadena de valor, de su interés en el desarrollo sostenible, de los recursos que quieren invertir. Pero hay muchísimas estrategias sostenibles. Entonces, iniciativas sostenibles para mí son todas aquellas estrategias que vamos a lograr que nos afecten positivamente la cadena de valor, bien sea generando valor económico, reputación y credibilidad y competitividad a través de iniciativas sostenibles enfocadas al medio ambiente, sociales o de gobernanza. Me faltaron aquí posiblemente mencionar un poquito las de gobernanza, y las de gobernanza estaban relacionadas con promover el comportamiento ético y transparencia en las organizaciones, con tener divulgación de la importancia de tener un comportamiento ético y transparente, de tener verificaciones de que tenemos un comportamiento ético. Ha sido muy grave en los países de Sudamérica y en muchos países como Colombia el tema de el soborno y la corrupción. Y vemos que, por ejemplo, compañías grandísimas han venido de otros países y han desarrollado proyectos gigantes basados en corrupción, en dar beneficios a las personas que los contratan. En algunas, y ese comportamiento
se vuelve cada vez una bola de nieve. Entonces, muchas personas lo que dicen es, lo triste es que yo no esté metido ahí, yo quiero meterme ahí. ¿Cómo me meto a ese grupo que es corrupto y que consigue proyectos grandísimos, dando un pequeño soborno, comprando a alguien? Lo que vimos ahora en Unigrip, en la unidad de gestión del riesgo en Colombia, donde compraron unos carrotanques que no tenían la capacidad para desempeñarse en el propósito para el que han sido comprados, que era llevar agua a una región de Colombia donde no hay agua, que es donde no hay agua, pero no hay los sistemas tradicionales de suministro de agua, acueductos, etcétera, y por lo tanto hay que llevar agua en vehículos. Y hubo una corrupción terrible, se compraron vehículos que no eran los adecuados y toda parte del dinero se perdió. Entonces tenemos que tener el tema de gobernanza muy fuerte. Creo que esas son algunas de las iniciativas. Hay muchas y yo lo que quería invitarlos a ustedes es que, miren, no me van a decir, no, pero es que yo no tengo ninguna iniciativa que me aplique. Hay muchas. Cada empresa debe tomar cada una, pensarla, ver cuáles de ellas son prioritarias y le dan mayor beneficio a su cadena de valor y empezar por ahí, ponerse metas y empezar a hacer los reportes de sostenibilidad y empezar a trabajar en hacer proyectos de desarrollo sostenible. Creo que ahí es todo la presentación. Creo que si tienen alguna pregunta, Brenda al final la recibe y al final de la conferencia podemos responderlas en caso de que haya alguien interesado en alguna pregunta. Pero lo que quería mostrarles eran muchas iniciativas sostenibles. Ok, bueno, pues entonces quisiera que lleváramos un poco más hacia los hechos, todo lo que nos acaba de mencionar Gonzalo, porque realmente esto lo puede hacer cualquier compañía de cualquier tamaño, el único que tienes que tener es un propósito superior. Y la sostenibilidad nosotros lo hemos concebido como parte del ADN de la compañía, es una forma de gerenciar y de hacer toda la gestión de las empresas. Y la sostenibilidad es una herramienta para sostener y asegurar la continuidad en el tiempo de las empresas. En ese orden de ideas, soy Darío Soto, líder del Dorado, una compañía que a través de años en la industria avícola colombiana, eh, hoy se consolida como una de las empresas líderes, modelos de gestión, basado en tener una forma de producir mucho más ética y transparente, pensando y gestionando todo lo que requiere su operación conforme a la mitigación de sus riesgos. En ese orden de ideas, pues a nivel general nosotros somos una alimenticios de origen avícola para el consumo humano, con el estricto cumplimiento de la ley, con unas especificaciones para los clientes. Estamos muy comprometidos con la responsabilidad de lo que representa la nutrición de nuestros consumidores. Y todas esas operaciones las hacemos en un entorno de un ambiente laboral gratificante. Y teniendo en cuenta aspectos muy importantes como lo son la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, haciendo posible indicadores de rentabilidad y gestión que satisfagan grupos de interés. Entonces, a partir de acá, esta gestión estratégica tiene que ser parte del ADN, la sostenibilidad, porque acá vamos a dejar los romanticismos a un lado, y es que todas las empresas deben ser rentables. Y si bien es cierto que la sostenibilidad implica unas inversiones, no debe perjudicar la rentabilidad de las empresas sabiendo que podemos medir los impactos y lo que esos impactos nos va a representar a nivel de rentabilidad. ¿Para dónde? Nosotros queremos consolidarnos como la mejor empresa avícola de la región, siendo reconocidos específicamente en la industria de los servicios de alimentación food service, con nuestro demostrado compromiso por la sostenibilidad. Y ustedes a lo largo de esta corta presentación van a decir, venga, es una compañía que tiene una orientación sostenible y que hace parte de su estrategia eh, comercial, y que esta que a través de generar muchos impactos a nivel social, económico y ambiental se van a ver reflejados en la reputación de la marca y la misma compañía. Todo esto que vamos a ver a lo largo de esa van a ser cosas aterrizadas a la
que nos acaba de mencionar Gonzalo, de todo lo que pasa aguas arriba, todo lo que pasa en el tema de transformación y qué pasa aguas abajo. Sí, porque la sostenibilidad es transversal a toda la compañía, no solo con temas ambientales. A nivel general, somos una compañía que pues tiene 250 trabajadores, de los cuales 60 son de contratación directa con contrato indefinido. Somos una compañía con operaciones en los departamentos de Sanare, Santander y Boyacá, y manejamos toda la cadena de valor, como mencionaba Gonzalo anteriormente. ¿Dónde empieza la cadena de valor del pollo? Pues primero en las granjas de reproductoras, con 2 granjas de reproductoras en la zona de Santander. De allí tenemos pues de cuidado de nuestras gallinas como un deportista de alto rendimiento, en donde con unas características zootécnicas nos va a producir unos huevos de una excelente calidad, los cuales van a ser la mejor expresión de la genética de las aves. Y estos huevos son llevados a una planta de incubación ubicada en el departamento de Santander, en donde allá hacemos el proceso de incubación de estos huevitos para convertirlos en nuestros pollitos. Estos pollitos son llevados a una de nuestras, ahorita ya son 20 granjas de producción de pollo de engorde aquí en el departamento de Boyacá. Y no hacemos absolutamente nada reemplazando lo que es la naturaleza. Por los tiempos, el normal metabólico, comportamental, estructural, en donde lo que hacemos es potencializar lo que es la mejor expresión de la genética de estas aves, para que al final, después de 40 días, que dura desde el día 1 de los pollitos en granja, después de 40 días van a la planta de procesamiento, donde está aquí todos los procesos de beneficio del pollo, y después de que ya tenemos, lo vamos a llevar a nuestros canales comerciales de distribución, donde también contamos con unos centros de distribución, lo que están ubicados en Yopal, en Bogotá, y somos socios de una planta de rendering que se llama Albatec. El ser socios de una planta de rendering, el rendering significa que es una planta que recibe materias primas de origen avícola, en donde allí hace un proceso de transformación, obviamente mezclados con otros materiales, minerales y concentrados, alimentos concentrados para otras explotaciones pecuarias. De cerdos, hablemos de ganado, hablemos de gaticos. Entonces, en la industria avícola o nuestra compañía a nivel particular es aprovechado y no tenemos ningún tipo de desaprovechamiento de lo que nosotros hacemos en nuestra dinámica de las operaciones. En ese orden de ideas, aquí tengo un gráfico cómo funciona nuestra cadena de valor. Entonces, arrancando granjas de reproductoras, planta de incubación, pollito de un día, se va para la granja. De ahí el pollito con 40 días de edad es transportado a la planta de empieza de proceso industrializado, pasa por un colgado, una insensibilización de huelle, de sangre, escaldado, desplumado, se separan las vísceras del cuerpo, de lo que es el casco cárnico de las aves, pasa por un proceso de enfriamiento, y ya tenemos, pasa por un puente de pesaje, después de que ya hemos retirado todo las vísceras, pasa a una selección donde qué es el pollo que se va entero para las diferentes demandas comerciales, cuál es el pollo que se va para despresado para venderlo en bandejas. El que se va despresado se va para la zona de despreze, lo empacamos en cuartos fríos, cargue en los diferentes camiones de transporte de carne en canal, se va para los puntos de venta y final el cliente satisfecho. En toda esta cadena de valor hay un despliegue estratégico. Es decir, nosotros como compañía estamos asegurando y reduciendo el riesgo de desaparecer en el mercado, teniendo en cuenta los impactos sociales, ambientales y toda esta cadena de valor, pensando en todos nuestros grupos de interés, proveedores, clientes, comunidad, instituciones públicas, privadas, todo lo que se mueve alrededor de la compañía para que la compañía funcione. Allí donde la sostenibilidad se vuelve mucho más sensible y técnica, deja de ser filantrópica. No solo de tener muy buenas prácticas o de hacer una donación para una comunidad vulnerable,
sino que la sostenibilidad, porque en cada uno de esos eslabones de la cadena de valor yo puedo hacer diferentes cosas para reducir el consumo de recursos naturales, para reducir los impactos que yo genero por mi actividad, para muchos procesos a nivel industria, una cantidad de cosas que le van a dar un claro horizonte a que la compañía va a reducir su riesgo de desaparecer. Además que está gestionando absolutamente todos sus riesgos. En eso, algo de nuestra trayectoria, nosotros empezamos para estructurar más nuestra estrategia de sostenibilidad. Hicimos una retrospectiva 20 años atrás y dijimos, oiga, venga, nosotros qué hemos hecho, cómo hemos llegado a este punto de decir, ¿será que debemos tener una estrategia de sostenibilidad para continuar en el camino? Y empezamos a hacer esa retrospectiva de decir, oiga, ¿qué hemos hecho nosotros para evolucionar? No me voy a entrar al detalle, pero empezamos a certificarnos con el INVIMA por temas de calidad. 2003, 2011 remodelamos la planta de procesamiento, 2012 estructuración en el trabajo. Entonces, usted que todo lo que nos habla ahorita con todas esas iniciativas, con esas diferentes estrategias, programas de sociedad, pero ¿cómo lo veníamos haciendo? De una manera muy buena. Cada uno de los líderes hacía lo máximo por mejorar sus áreas, sus procesos, y de esta manera nosotros dijimos, oiga, venga, todo esto que hemos hecho, la planta de procesamiento, modificar el sistema de gestión para que suspendimos los antibióticos promotores de crecimiento en la dieta alimentaria de nuestras aves. Somos la única empresa en Colombia que ha pensado en producir una proteína mucho más limpia en temas de la resistencia antimicrobiana. Entonces todo el mundo dirá, oiga, ¿qué será eso? Resulta que la historia del consumo de alimentos es que para el pollo hay que aplicarle un antibiótico de origen más químico en la dieta desde su alimento. Eso no quiere decir que el pollo lo vamos a confundir con hormonas, no, eso es un mito totalmente falso. Pero ¿qué pasa? Que para el pollo, a mayor salud intestinal, mayor va a ser su conversión de lo que es alimento en tejido cárnico. Nosotros, ¿qué hicimos? Miremos cómo podemos investigar para quitar ese antibiótico de origen químico y busquemos algo mucho más natural, que no pierda la eficiencia que nos da el tema químico, pero que nos permita tener los y tener una proteína mucho más natural. Con prueba y error, y alcanzamos a obtener un producto que está basado en aceites esenciales y sales minerales para que esta proteína sea mucho más limpia y, con oh sorpresa, que este producto basado en aceites esenciales y sales minerales nos proporciona que nuestra proteína sea mucho más alta en antioxidantes. Entonces digo, oiga, otro plus, a partir de una muy buena voluntad de querer hacer las cosas diferente, de una manera más natural, estamos aumentando los niveles de nutrición para prevenir enfermedades como el cáncer. Entonces ahí, a partir de cosas diferentes, de una manera mucho más transparente, más responsable, empieza una cadena de beneficios que si uno los está midiendo los puede representar como valores agregados de la marca. Tratamiento térmico indoloro de uñas para los pollitos. Nosotros somos la compañía agropecuaria que está interesada en proporcionar alternativas para mitigar el cambio climático, que es el mecanismo regional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el 2020 fueron esas comunidades, con todo lo que pasó con la pandemia, con sus grupos de interés. Han pasado muchos sucesos importantes durante lo que ha sido 20 años atrás, que para el 2022 nosotros dijimos, oiga, venga, todas esas cosas apuntan a atributos de valor de la marca, pero estaban sueltas. Necesitamos empezar todo esto para empezar a medir, a controlar y a darle mucho más impulso, porque esto se nos convierte en atributos de valor que van a ir agregados al producto. Es decir, que una empresa, si su interés es mayor, mayor va a ser su producto, por lo cual va a tener en estos tiempos, va a tener un público, unos clientes que van a tener la capacidad o el poder adquisitivo para adquirir un producto, porque tenemos mucho más conciencia de las empresas que hacen las cosas de una mejor manera. En el 2022 nos conformamos el equipo de socios y a partir de todo el levantamiento de información, estructuración, documentación, nos otorgaron el sello avícola de sostenibilidad categoría diamante, que es su mayor categoría. En eso seguimos
dándole duro al tema de iniciativas, hasta dónde podíamos llegar. Adquirimos una termoformadora para cambiar el tema de sus productos, de nuestros empaques, como lo hablaba ahorita Gonzalo también, porque sabemos que el pollo lo vendemos en una bandeja de icopor, y aunque el icopor reciclable no tiene un mayor valor, un mayor interés para algunos, por ejemplo, las empresas que hacen el tema de reciclaje. Dijimos, venga, ¿por qué no miramos otra presentación de nuestro producto con otros materiales donde el impacto, porque no lo hemos logrado hasta ahora, pero que sea muchísimo menor, que sea un empaque que sea más biodegradable, que no pierda las características de nuestro producto? Y ustedes lo van a ver cuál es ahora. 2024, ¿en qué estamos? Adquisición de nuevas maquinarias para mejorar procesos, para mejorar el tema del impacto de las labores del personal. Ampliamos la planta de procesamiento para ampliar nuestra capacidad. Y estos son algunos de nuestros productos. Como ustedes lo pueden ver en la presentación, el empaque en bandeja, como lo venimos desarrollando, y este que está en el centro es el termoformado, que es un empaque que no perjudica la calidad e inocuidad de nuestro producto, al cliente, que permite que este material, que es un polímero de menor impacto y de menor calibre, es mucho más biodegradable que la bandeja y permite ser reciclada. Tenemos toda nuestra línea de carnes frías, en donde nuestra línea de carnes frías, a diferencia de todas las otras tipologías de carnes frías, tiene mayor porcentaje de porción cárnica en su preparación, y nuestro dorado, pollo relleno y dorado, que lo sacamos para estas épocas decembrinas. Algunos de nuestros clientes a nivel regional, algunas almacenes de cadena, algunas que están en la audiencia de esta zona pueden conocer algunas de estas marcas, pero yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando también han conocido algunas de estas marcas. Nosotros somos proveedores de Frisbee, de KFC, de Oma, Éxito, Cocorico, Nutresa, entre otras marcas que ustedes pueden ver aquí en este slide, porque no me alcanza el slide para colocarle la mayoría de marcas que tenemos como clientes. ¿Qué significa esto? Que como ustedes lo pudieron ver en la diapositiva de la misión, de la visión de la compañía, nosotros queremos ser reconocidos por nuestro esfuerzo y despliegue en sostenibilidad. Estos clientes de service son los que van a poner en consideración esas empresas, esos que realmente están siendo amigables con el medio ambiente, que dentro de sus prácticas sociales está la operación de la compañía y que puede, por los atributos de valor que tiene la marca. Y muy chévere lo que está haciendo Dorado y todo lo que vino, lo que nos puede exponer, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo está estructurada su estrategia de sostenibilidad? En ese, cuando nosotros decidimos estar acordes a todas estas tendencias de sostenibilidad, dijimos, la sostenibilidad en ese momento es una moda. Me ha llamado la atención porque en ese momento no teníamos las crisis que tenemos actualmente de producción. Entonces, cuando algo es una moda, va a desaparecer. Pero el objetivo y el fondo de esto es que estas modas no van a desaparecer. Porque a partir de ahora, el aporte de la sostenibilidad de Pollos El Dorado, aparte de llevarlo a la competitividad a su marca, y es que usted, ¿qué le está aportando al planeta para que siga existiendo? Ahí es donde todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, y si bien es cierto, aunque nosotros no somos expertos en todos los 17 objetivos, hicimos todo un proceso de investigación con cada uno de los directores de todas las áreas de la empresa y dijimos, oiga, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen unas metas. Relacionemos esas metas de objetivos de desarrollo sostenible con nuestra operación a nivel transversal de la compañía y empezamos a atar cabos. Oiga, hay un objetivo que dice hambre cero. ¿Nosotros como compañía de alimentos podemos aportar a esas metas de hambre cero? Claro que sí. Entonces, después de esa síntesis de relacionar todas las metas las 167 metas de los objetivos de desarrollo sostenible, dijimos, nosotros realmente nos comprometemos a aportar a las metas de esos 7, porque somos una compañía productora de alimentos, responsables de la seguridad alimentaria y que genera un impacto social, ambiental y económico, en donde esos 7 objetivos de desarrollo sostenible son nuestro compromiso.
hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima y todas las alianzas que podamos tener para el cumplimiento de esas metas. Es allí donde decimos, bueno, ¿y lo social, lo económico, lo ambiental todavía está? Claro que sí, mira, aquí ustedes lo pueden ver mapeado. Aquí están nuestras 3 dimensiones de la sostenibilidad con sus objetivos de desarrollo sostenible totalmente claros. Esas metas ya están mapeadas dentro de la operación. Ahora ustedes van a decir, oye, ponemos a funcionar esta maquinita que ya ustedes tienen mapeada. Desarrollamos un sistema de pilares. Nuestra estrategia de sostenibilidad está enfocada en 6 pilares. Primero, hablando de las personas. Siempre hemos la sensibilidad, la conciencia y la responsabilidad. No son los vehículos ni su músculo financiero. Las empresas las hacen las personas. Por ello es ahí en donde nosotros tenemos que abarcar todo. La sostenibilidad es la forma como las personas que operan la empresa. Entonces el bienestar laboral es nuestro pilar principal, seguimiento, la protección ambiental, la responsabilidad social, el bienestar animal y la bioseguridad avícola, hablando de todo el estatus sanitario que deben para que cumplan con el proceso de toda la cadena de valor, empezando por las granjas de gallinas reproductoras. En ese orden de ideas decimos, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, mire, en este es el modelo circular de la sostenibilidad de inversiones del Dorado. ¿De dónde parte todo, estimados asistentes? De un propósito superior, y vamos a hacer la lectura de este diagrama desde el centro hacia la parte externa. ¿El propósito superior cuál es? Que el Dorado es la verdadera promesa del campo. Ese es su eslogan. ¿Cómo yo voy a hacer la verdadera promesa del campo? Bueno, yo tengo un gobierno corporativo, donde ese gobierno corporativo me va a tener unos lineamientos específicos de que toda la operación tiene que tener en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos para todo lo que haga, en todas sus operaciones, transaccionales, comerciales, operacionales, con la compañía tiene que tener un criterio de sostenibilidad. Y a partir de ello se hace una gestión estratégica. La gestión estratégica va a partir de decir cómo estratégicamente yo voy a trazarme unas metas, unos objetivos, unas para que yo pueda tener los ámbitos sociales controlados y que ninguno de ellos se me vaya a salir de parámetros. ¿Para qué? Para que yo dentro de esa gestión estratégica tenga una gestión sostenible y una gestión de riesgos. Si yo soy estratégico en lo ambiental, en lo social, vamos a mirar a qué estoy expuesto. Si yo conozco cuáles son los riesgos que tienen dentro de mi operación y genero unos controles en pro de que no se materialice ese riesgo, entonces yo estoy disminuyendo el riesgo de que la empresa desaparezca o que pueda tener alguna sacudida que la pueda económicamente. Como ustedes lo pueden ver en este diagrama, lo económico también está todo económico, está la bioseguridad avícola y la seguridad alimentaria. Lo ambiental, la protección ambiental y el bienestar animal. Lo social está el bienestar laboral y la responsabilidad social en el entendido de cómo es mi interacción, mi comunicación y mi aporte con todos mis grupos de interés. Es así como en todo este círculo está dando valor a mi compañía, hablando ya en términos financieros, mejora continua y resiliencia. Entonces yo como estoy en un continuo revisando todo lo que está pasando en mi operación, entonces voy a mejorar todavía más mis procesos porque tengo la sostenibilidad impregnada en el ADN de la empresa. Y una producción más limpia y responsable. Bueno, entonces son esas 3 aristas grandes. Genero valor, mejoro constantemente y voy a tener una producción más limpia y responsable. ¿Para qué voy a hacer todo eso? Para tener una continuidad del negocio. Voy a asegurar la continuidad de mi negocio en el tiempo y voy a aportarle al desarrollo de toda una industria nacional. ¿Y todo en torno a qué? A los grupos moviéndose absolutamente de interés, proveedores, instituciones, entidades certificadoras, grupos de interés aquí metidos. A grandes rasgos les expliqué cómo está estructurada la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Y para esta ocasión, nosotros hemos venido trabajando ya hace un tiempo con ESG Innova. Ya nosotros lo tenemos con unas tablas de Excel, con unos formatos, con unos procedimientos, pero entonces a veces necesitamos gestionar mejor nuestro tiempo para que esto no lo enfoquemos en gastarnos el tiempo tanto y en llevar el procedimiento,
sino que haya unas herramientas tecnológicas que nos faciliten llevar la trazabilidad del seguimiento de estos procesos. Isotools se nos presentó a nosotros como un proveedor de una plataforma y un software que nos permitía ayudar a gestionar el sistema de seguridad, sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y también todo el sistema de gestión de la compañía. A partir de allí dijimos, venga, esto nos puede ayudar porque cuando tenemos orden en cómo llevamos la información de una empresa, va a ser mucho mejor llevar la trazabilidad y va a ser mucho mejor cómo medir todo lo que hacemos. Sin embargo, SG Innova nos dijo, también podemos generar unas dinámicas para que ustedes gestionen su estrategia de sostenibilidad. Y esa estrategia de sostenibilidad empezamos a llevar, no cambiamos absolutamente nada de lo que ya teníamos. Tampoco SG Innova dijo, esta es la forma como lo hacemos, sino que SG Innova, a partir de su modelo de parametrización que tiene en la plataforma, se ajusta a lo que nosotros tenemos. Porque como lo decía Gonzalo anteriormente, la sostenibilidad no es una para todas las empresas. La sostenibilidad puede ser llevada por diferentes formas dependiendo del modelo y de los objetivos que se traten las empresas, pero esta plataforma nos permite ser muy dinámicos, de pronto un poco muy flexibles en llevar todas las herramientas disponibles por este proveedor, acomodándolas a las necesidades de las empresas, sin que pierda el horizonte estándar de lo que debería ser la sostenibilidad. Y hablando del estándar, es que en este momento hay algunas modelos para llevar la sostenibilidad a un lenguaje universal y llevándolo a un caso aterrizado, nosotros también llevamos nuestra estrategia de sostenibilidad a los estándares GRI, que son los GRI, los Global Reporting Initiative, que es el lenguaje común, que es la forma como cualquier empresa de cualquier origen, de cualquier sector, puede decir y comunicar, mire, yo estoy siendo sostenible sobre estos estándares, ¿sí? Que independientemente de su sector, hay unos modelos y unos estándares para decir qué tan sostenible soy. En ese orden de ideas me gustaría, por favor, que ustedes vieran este corto video en resumen de nuestra estrategia de sostenibilidad antes de pasar a la plataforma Isotools. Pollos El Dorado, una compañía que con 39 años de experiencia en la industria avícola nacional genera confianza por la calidad de sus procesos, siendo hoy un referente modelo de producción reconocidos por nuestras buenas prácticas sociales, económicas y ambientales en toda nuestra cadena de valor. En Pollos El Dorado trabajamos para ser líderes de la industria avícola comprometidos con procesos sostenibles. La superioridad de nuestros procesos se basa en 6 pilares que son estratégicos para nuestra operación, los cuales son bienestar laboral. Ofrecemos una oferta de valor para todos nuestros colaboradores, preocupándonos por su salud física y mental, proporcionando ambientes de trabajo seguros, donde nuestra voluntad es convertirnos en un impulso para su desarrollo personal, incentivando este aspecto con nuestras becas condonables para su formación profesional y un amplio portafolio de beneficios económicos y en especie establecidos por nuestro pacto colectivo. Seguridad alimentaria. Promovemos en todos los niveles de la organización una cultura orientada a la seguridad alimentaria. Controlamos cada etapa del proceso. Por ello, cada pieza de carne de pollo de nuestra marca lleva un sello de un equipo de personas comprometidas en cada fase de producción, construyendo una cadena de valor visible para el cliente, en donde para nosotros la calidad e inocuidad no es negociable. Bienestar animal. Compartimos la sensibilidad del mundo de hoy, procurando para todas las especies animales unas condiciones que velen por su cuidado, protección y trato digno. Nuestro lema es cero tolerancia con el maltrato y es por ello que hemos establecido acciones concretas para consentir a nuestra materia prima esencial. Somos la primera y única empresa avícola en Colombia en retirar los antibióticos promotores de crecimiento en la dieta de nuestras aves, reemplazándolo por un componente fabricado a base de aceites esenciales y sales minerales que nos permiten obtener una proteína más natural con elevados contenidos de antioxidantes. Promovemos el bienestar de nuestras aves implementando el tratamiento térmico de uñas desde el primer día de nacidas, lo cual le permite reducir lesiones en granja y potenciar la calidad de la carne en canal. Actualmente, y por segundo año consecutivo, obtuvimos nuestra certificación en bienestar animal otorgada por la NSF Internacional, con calificación del 100% de cumplimiento, lo que ratifica nuestro actuar. Protección ambiental. Trabajamos de forma consciente, promoviendo el buen manejo de los recursos naturales. Velamos por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
conscientes de generar un impacto para mitigar el cambio climático, en donde tenemos más de 10 reconocimientos en los últimos 8 años entregados por diferentes entidades que reconocen nuestro compromiso con una producción más limpia y de bajo impacto ambiental. Bioseguridad avícola. Desarrollamos nuestro programa de prevención sanitaria de forma rigurosa en todas nuestras unidades de producción. Todas nuestras granjas están certificadas por el Instituto Nacional Agropecuario ICA como granjas avícolas bioseguras. Actualmente desarrollamos nuestro programa haciendo vigilancia en las viviendas de nuestros colaboradores, procurando así que sus actividades personales no pongan en riesgo el estado sanitario de nuestra compañía. Reflejo de ello se evidencia en nuestros resultados ejemplares de fertilidad y producción en granjas de gallina reproductora y planta de incubación. Responsabilidad social. Aportamos a la construcción de tejido social de manera material, comprometiéndonos a establecer acciones internas y externas que contribuyan a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, ejerciendo acción estratégica en 7 objetivos. Hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima, alianzas para cumplir los objetivos. Actualmente, nuestra estrategia de sostenibilidad se sustenta bajo los estándares GRI, los Global Reporting Initiative, lo cual nos permite tener un monitoreo sobre todas nuestras acciones sociales, ambientales, económicas y de buen gobierno, permitiendo ejercer mejor control en nuestros riesgos, impactos y prevención de la corrupción, respetando los derechos humanos de todos nuestros stakeholders. Somos la primera y única empresa productora de pollo en obtener el sello avícola de sostenibilidad categoría diamante, su máxima categoría. Y de forma reciente, ocupamos el primer puesto por segundo año consecutivo en el diagnóstico de sostenibilidad, calificados entre más de 132 empresas avícolas a nivel nacional, realizado por la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI. Hemos evolucionado para ofrecer a nuestros clientes la mejor infraestructura, con equipos de última tecnología en la industria cárnica. Venimos ampliando nuestra capacidad en producción y procesamiento de pollo para llegar a procesar 2.300.000 aves con empaques ecológicos y con un menor impacto ambiental. Nuestras certificaciones hablan de la gestión y compromiso corporativo, haciendo que nuestro proceso sea confiable, garantizando la inocuidad del producto. Inversiones El Dorado, una compañía convencida en hacer las cosas bien. Y en ese tener que estar bien, pues debemos utilizar algunas herramientas que nos permitan gestionar el tiempo, aumentar eficiencias y preocuparnos más por el hacer, por el ejecutar y no llevarnos tanto tiempo en el documentar. En ese orden de ideas, pues nosotros, pues Isotools ha sido un proveedor y un aliado estratégico para que nos ayude a que todo este tema administrativo, documental y de gestionar información sea mucho más amigable y mucho más eficiente. Entonces, en ese orden de ideas, no quiero entrar al detalle de todas las aplicaciones que nos ofrece, pero podemos gestionar todo el sistema de gestión de la compañía, gestionar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el sistema que nos ayuda a gestionar las personas, hablando de temas de salud, de gestión de EPPs, de capacitación, de sus riesgos, entre todo lo que tiene que ver el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y a partir de allí también nos ofrece una gama de aplicaciones para gestionar nuestra estrategia de sostenibilidad. Y para hacerle un barrido que nos permita hacer un hilo conductor, entonces yo voy a arrancar por lo que decía Gonzalo. Todo parte de una materialidad. ¿Qué es lo que la compañía, cuáles son esos temas que materialmente la compañía debe gestionar con cada uno de sus grupos de interés para salvaguardar su continuidad en el tiempo y para mitigar o reparar o regenerar todos los impactos que tiene sobre el medio ambiente, sobre lo social y sobre la economía? En ese orden de ideas, pues nosotros acá arrancamos con un tema de nuestros temas materiales, y acá esta plataforma nos ayuda a ordenar mucho más todos estos aspectos, porque acá arrancamos nosotros ya después de hacer todo esto, lo que llevábamos en tablas de Excel, en algunos documentos, en unos Drive, empezamos a llevarlo acá para tener mucho más orden y tener un mapa mucho más claro de lo que
es nuestra estrategia de sostenibilidad. Cabe aclarar que todavía nosotros estamos en proceso de parametrización, de subir información, porque si bien es cierto, la parametrización de todas estas herramientas es porque SG Innova lo que quiere es llevar nuestro modelo o el modelo personalizado de las empresas a lo que se puede generar con la plataforma, con su producto. Y eso no es un proceso como tan sencillo de que ese es el estándar y usted suba lo que ya está, porque no todas las empresas son iguales, no todas las empresas lo manejan de la misma manera. Nosotros tenemos 6 pilares, otras empresas tendrán 8 megas o simplemente otras tendrán 3 o simplemente se lo gestionan desde la materialidad. Entonces, desde los diferentes puntos de vista de las empresas, SG Innova se adapta para que la estrategia de sostenibilidad funcione bajo la plataforma. Entonces, acá tenemos el listado de los temas materiales, aporte a la comunidad, aporte a infraestructura. Todo esto lo sacamos después de hacer todo un benchmarking de qué son esos temas que le interesan y que salimos a preguntarle a esos grupos de interés. Y esos temas esos temas materiales están relacionados directamente a un pilar, que es quien lo va a gestionar. Y ese pilar está direccionado y relacionado a un ámbito, que es el que está impactando. Y como todo esto tiene que tener una medición, entonces pues obviamente dijimos, vamos a tejer un poquito más hacia la filigrana. Y de aquí lo podemos ver cuando vamos a decir sobre ese contexto de cómo estoy yo gestionando mi empresa a partir de mi análisis de contexto, de cómo estoy yo y cuáles son esos temas de interés que yo debo gestionar para ser más sostenible. Nos vamos al tema de análisis de expectativas de partes interesadas. Es aquí en donde nosotros también tenemos ya el listado con una documentación formal, con un código que me permite tener un orden y una trazabilidad de esta documentación, de qué es mi tema material, a qué grupo de interés está relacionado, y acá está la descripción de ese tema material, cuál es el estado actual y quién es el responsable de gestionar ese tema material con ese grupo de interés. Porque todo es muy bonito decirlo filantrópicamente de que lo hacemos, pero esto tiene que ir mucho más a la ejecución. Un responsable, unas acciones, unas actividades, un impacto y cuál es su medición para poder controlarlo. Es aquí donde nosotros nos vamos a decir, bueno, vámonos al mapa de procesos porque yo ya lo identifiqué, ya sé qué temas, ya lo ordené por mis pilares, ya sé quién es el responsable. Pero entonces si nos vamos al mapa de procesos, es donde yo como voy a decir, ¿cuál es el procedimiento para que eso funcione? Entonces, si yo me voy al mapa de procesos, aquí está cómo funcionan los procesos de toda mi compañía junto con las áreas responsables para que, obviamente, desde el inicio, donde inicia la cadena de valor hasta el final, yo voy a tener totalmente claro cómo va a funcionar esa trazabilidad de la sostenibilidad. Si yo me voy al de objetivos de desarrollo sostenible, entonces acá me van a aparecer todos el listado de los objetivos de desarrollo sostenible, que acá están los 17, pero me los va a relacionar definitivamente con los que yo estoy trabajando. Entonces acá vamos mapa de sostenibilidad, acá tenemos el de la compañía de sostenibilidad, y si yo puedo cliquear en cualquiera de unos, entonces por ejemplo hambre cero, cliqueo en uno de ellos y me va a aparecer la descripción y las metas que tiene ese hambre cero, para que en realidad yo cuando empiece a hacer todo mi despliegue de iniciativas, de procesos, de programas, voy a relacionarlo con esos objetivos de desarrollo sostenible, con estas metas que van a ser medibles, y yo voy a decir, mire, yo como Pollos El Dorado estoy aportando a esto en los objetivos que yo me comprometí y este es mi aporte al cumplimiento de la Agenda 2030. De ahí en adelante vamos a decir, bueno, vámonos a nuestro análisis de materialidad. El análisis de materialidad, entonces, este todavía lo tenemos en construcción. No quiere decir que no esté listo, pero estamos subiendo toda la información para que sea pues mucho más eficiente a la hora de, como esto se tiene que actualizar una vez al año, no vamos a entrar en el proceso de, bueno, ya hicimos análisis de materialidad en el 2024, ahora volvamos a hacer absolutamente toda la parametrización en 2025. No, ya con el modelo que hicimos inicialmente, simplemente lo que hacemos es cambiamos las versiones y seguimos con el mismo modelo. 3 fases del análisis de materialidad: análisis del contexto, relevancia de los grupos de interés y esa importancia para la estrategia de la compañía. Estoy aterrizando todo lo que nos dijo Gonzalo sin haberlo planeado en las cosas, cuál es el modelo que lo puede ejecutar una empresa. Entonces tenemos acá identificación del tema material, aquí están todos nuestros temas materiales, asociado con lo que son todos nuestros pilares, al ámbito al cual le pega. Y si vamos a decir, bueno, ¿y ese tema material a qué grupo de interés?
Ahí está, entonces yo voy a clicar acá, aporta a la comunidad. ¿A qué objetivo de desarrollo sostenible? Mira, le aporta a la comunidad, que es un tema material, me está pegándole al hambre cero y a la salud y al bienestar. Miremos otro, bienestar laboral. Eso le está pegando al de salud y bienestar. Y así sucesivamente lo puedo. Y también lo puedo relacionar con mis grupos de interés. El tema material con el ODS al cual aporta y cuál es el grupo de interés que va a estar relacionado. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en la relevancia de los grupos de interés. Entonces, mire, tengo mi tema material, el código del grupo de interés y acá le vamos a empezar a dar la relevancia. ¿Qué tan importante es para la compañía este grupo de interés con respecto a ese tema material? Irrelevante, poco importante, moderadamente importante, importante o muy importante. ¿Para qué? Para que yo con esta información, cruzándola con lo que le interesa a los grupos de interés y lo que le interesa a la compañía, voy a tener mi matriz de materialidad que me va a permitir priorizar cuáles son esos temas materiales que yo debo enfocarme y en trabajar para que tenga los temas sociales, ambientales y económicos totalmente controlados y medibles. Entonces acá yo voy a darle acá está mi grupo de interés, el tema material, oferta de suministros nutritivos y económicos a la comunidad. ¿A quién le interesa? A los clientes, a las entidades gubernamentales, a la junta directiva. ¿Qué importancia tiene? Acá dentro de lo que nosotros tenemos, le vamos a dar una numeración, que yo digo, eso tiene una importancia 7. Y un nivel de importancia eso es para los grupos de interés. Y para la empresa, dice, uy, no, este tema para nosotros es 8. A partir de allí se van a generar, pues, toda una matriz en donde yo voy a decir, se me va a generar todo un semáforo, de decir, bueno, según el cruce de la importancia de los grupos de interés y el cruce del nivel de importancia de la empresa, va a tener una importancia en la estrategia y una importancia en la materialidad y se van a generar unas acciones. Todavía aquí no me lo va a mostrar porque no lo tenemos diligenciado completamente, pero pues ya está parametrizado para que nosotros le subamos toda la información. Y es allí cuando decimos, bueno, si ya tenemos toda la materialidad, ya sabemos cuáles son los temas importantes y prioritarios a los cuales trabajar, entonces vámonos a la gestión estratégica, porque usted, Darío, empezó a hablar de la gestión estratégica de la compañía. Y es que la sostenibilidad es una forma de gestionar las compañías. Nosotros acá tenemos unos planes en donde, como cualquier modelo administrativo, una estrategia tiene que tener unos planes, unas perspectivas, unas líneas, unos objetivos y unas estrategias para cumplir esos objetivos. Vámonos al plan de sostenibilidad 2024. Acá hay unas perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas? Mira, acá tenemos. Las perspectivas son la ambiental, la económica, la social y el buen gobierno. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? El bienestar animal, el bienestar laboral, la bioseguridad avícola, la protección ambiental, la responsabilidad social, la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son esos objetivos? Aquí los tenemos, mire ya. Por la parte ambiental decimos las quejas ambientales, el consumo hídrico, garantizar el buen estatus sanitario. Aquí yo voy a colocarme unos objetivos claros para que cada una de esas líneas estratégicas, vamos de lo macro a lo micro. ¿Y qué voy a hacer para cumplir esos objetivos? Entonces acá empieza todo el despliegue de las acciones que yo tengo que empezar a implementar y medir constantemente para que cumpla esos objetivos. Es allí donde yo me voy a decir, bueno, empezamos a medir, entonces empecemos a medir la sostenibilidad. Gestión de indicadores. Me voy a la gestión de indicadores y aquí me van a aparecer todos los indicadores con los cuales yo estoy midiendo esas líneas estratégicas, esas perspectivas, y le voy a estar diciendo, venga a ver cómo estamos. Voy a mirar el indicador de quejas ambientales. Aquí ya hay un módulo que lo permite crear, hacer una medición, un análisis, y me lo va a presentar así. Es aquí donde ISOTools también, o SG Innova, se convierte en una herramienta gerencial, porque el gerente general o los líderes de los proyectos o de los procesos pueden decir, venga, yo necesito pedir un informe de cómo va mi compañía en temas de sostenibilidad. Aquí lo puede decir por indicadores, venga a ver cómo vamos en enero, en febrero, en marzo, en lo ambiental, en lo económico, en lo social, porque todo va entrelazado. Y es así como nosotros también podemos decir, venga, si lo queremos ver desde el tema de indicadores, miremoslo como estratégicamente. Acá está el tema de gestión estratégica donde voy a subir la información, pero yo tengo un mapa estratégico que me va a hacer que me va a dar una mirada mucho más holística a todo lo que está el panorama actual de la sostenibilidad de mi compañía. Es por ello que aquí es una herramienta súper eficiente para los gerentes, porque no necesitan estar mirando una cantidad de cuadros de Excel o una presentación de PowerPoint, sino que aquí lo van a estar viendo en tiempo real. Cómo yo estoy gestionando todos esos objetivos, en qué estado están, quién es el responsable, a quién le pertenece, por qué no lo hizo,
en cualquier momento. En lo ambiental, acá debe aparecer el formato. Entonces, en lo económico, aquí les debe aparecer el termostato de cómo estamos. En lo social, en lo de buen gobierno. Y va a decir, oiga, venga, ¿por qué está pasando en lo económico que quejas ambientales tenía una actividad y no se hizo? Que es lo bueno también de la plataforma, que cuando tú generas una iniciativa, cuando tú generas una acción, entonces cuando ya le ha subido toda la información del personal de la compañía, le va a llegar una notificación a esa persona de que, ojo, tienes una tarea sin cumplir. ¿Qué pasó? Reporta por qué no la has cumplido. Justifícalo. ¿Qué pasa? De pronto a veces puede sonar un poquito inquisitivo el tema, pero si la sostenibilidad no se vuelve medible y controlable, pues simplemente pues no es sostenible. Así de sencillo. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, lo voy a colocar un poco de una manera mucho más amplia. Como todo va entrelazado, todo arranca desde el gobierno corporativo, desde esa eh, forma de gestionar, con un grupo primario que son todos los directores de cada director de la área está responsable de gestionar su área, entonces tenemos la planta de incubación, recursos humanos, aquí están todos. ¿Y cómo se ven mapeados dentro de la dinámica de procesos de una prima, producción, transformación y venta? Cada una de las áreas ya está mapeada por procesos. Y esos macroprocesos, ¿cuál es su aporte hacia cada uno de los pilares de la prima? Tiene que ver con bienestar laboral, con protección ambiental, con bienestar animal y bioseguridad avícola. En producción, absolutamente con transformación, con bienestar laboral, seguridad alimentaria, protección. Venta, tiene que ver con todos los pilares menos con bioseguridad avícola. Y estos pilares ya tenemos totalmente mapeados a qué metas están aportando los objetivos de desarrollo sostenible. Y al final, ¿para quién trabaja uno? Pues para los clientes. Toda esta dinámica de sostenibilidad, lo que estamos controlando y monitoreando, porque ellos son quienes nos van a dar el valor que estamos dando a nuestro producto. Ellos son todos nuestros grupos de interés que también están relacionados con esta operación. Entonces, en este, amigos, yo puedo acá en este panel también ver cómo estamos en temas de estrategias. Venga, mire, acá en lo ambiental hay estas estrategias, en lo económico están estas estrategias, quién es el responsable, cómo va su nivel de cumplimiento. Aquí todavía no nos aparece porque no le hemos subido toda la información, pero aquí voy a tener en tiempo real monitoreado cómo va el cumplimiento de los indicadores, la ejecución de las estrategias, porque no todo, yo creo que no todo, si es nada se puede quedar en lo filosófico. La filosofía es buena en el inicio, claro que sí, pero la filosofía no es buena si no se ejecuta. Puedo ver cómo están las estrategias con respecto a los indicadores, cómo están las estrategias con respecto a los proyectos que tiene la compañía, cómo va con respecto a los procesos. Entonces usted ya va a tener que no es que lo ambiental no solo soy yo, lo ambiental también tiene que ver las granjas y la planta, sí, pero resulta que acá yo tengo todo atado a procesos. Y en los procesos hay unas áreas responsables. Entonces, el gerente puede decir, quejas ambientales, no se ha cumplido. ¿Quién es el responsable? Vea, gestión ambiental y gestión de sostenibilidad. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por acá. Implementar y mantener el programa de cultura de seguridad alimentaria en planta de proceso, que no se ha cumplido. ¿Quién es el responsable? Calidad y sostenibilidad. Entonces los va a llamar y decir, venga, calidad, ¿qué pasó? ¿Por qué no está ejecutando los procesos? Procesos versus indicadores. ¿Cómo estamos con respecto a los indicadores? Como yo les hablaba hace un momento, nosotros queremos tener nuestro primer informe de sostenibilidad basado en estándares GRI. Y en ese orden de ideas, pues no podemos dejar los estándares GRI sueltos. Entonces, también los estándares GRI que nosotros ya tenemos modelados a partir de toda una síntesis de esa información, lo de ambiental va, no, ese es el GRI 206, acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, prácticas monopólicas, o sea, cada uno de los GRI también están mapeados aquí, para que yo después con la misma plataforma, yo puedo generar unos reportes. Aquí es un módulo que se llama gestión de reports, que la misma plataforma va a decir, bueno, ¿qué quiere que le reporte? Le va a generar unos informes de la información que usted va llevando acá y le va a decir, mire, señor gerente, mire, esto es el último informe que tenemos en plataforma de cómo va la sostenibilidad. Ya sabemos qué hacer, ¿listo? El cómo hacerlo es precisamente para lo cual estamos nosotros acá, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy?
vamos a estar revisando, voy a ampliar esto un poco porque de hecho no lo voy a poner en presentación, voy a estarme moviendo con la plataforma, pero me voy a ir apoyando directamente de estas presentaciones. ¿Listo? Vamos a hablar de una generalidad que es el propósito de la solución de ESG Innova como propuesta de valor. ¿Listo? Vamos a estar hablando del detalle del ciclo de vida, seguimiento, medición e informes que puede generar la plataforma, y al final vamos a estar hablando de una serie de conclusiones. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para quiénes está disponible la plataforma y cómo lo hacemos nosotros como grupo ESG Innova? ¿Listo? Aquí un poco acerca pues, de la contextualización. Puede que muchos de los que estamos aquí presentes conozcamos los objetivos de desarrollo sostenible. Para quienes no, pues nosotros hemos adoptado precisamente este framework y esta, digamos que, iniciativa internacional donde vamos a buscar digitalizar los procesos para gestionar esa sostenibilidad. ¿Listo? Precisamente, también nos vamos a basar en diferentes modelos. Nuestra plataforma puede llegar a adaptarse a través de modelos como el GRIL, CSRD, SASB, entre otros, para que ustedes puedan tener una gestión interna de manera controlada para poder llegar a buscar algún tipo de certificado, facilitar certificaciones, así como reportabilidad de impactos como compañía. ¿Listo? Aquí nada más una reflexión rápida sobre la sostenibilidad y digitalización. ¿Listo? La gestión de la sostenibilidad en una organización varía en función de los marcos de trabajo. ¿Listo? Lo mencionó Gonzalo, lo mencionó también Darío, para nadie es un secreto, todas las organizaciones operamos de una manera muy distinta. ¿Listo? En ese sentido, si yo quiero digitalizar, pues yo tengo que buscar herramientas que me permitan tener un grado de flexibilidad, de adaptación bastante alto, de tal manera que yo pueda seguir conservando mi know-how como compañía. ¿Listo? Entonces, al final, por eso he dejado una premisa por aquí abajo, como ustedes lo pueden ver a la parte inferior de la diapositiva, que habla de adopción y adaptación. ¿Adopción y adaptación de qué? Precisamente de tecnologías, de software. Bueno, adoptamos el software, sí, pero el hecho de adoptarlo no quiere decir que vaya a ser eficaz, ¿cierto? O que vaya a ser eficiente con respecto al uso de los recursos dentro de la compañía. Si lo podemos adaptar, vamos a ir mucho más adelante. Si lo podemos adaptar, es decir, que la plataforma tenga cierto nivel de flexibilidad, pues vamos a tener mucha menor resistencia para todas esas personas que ya vienen operando de alguna manera y al enfrentarse a este tipo de soluciones, pues sea mucho más sencillo absorberlas. ¿Listo? Sin embargo, siempre que hacemos estas charlas de transformación digital y de tecnologías, pues hablamos de qué tan preparados estamos, ¿no? Es una decisión estratégica también, así como implementar un sistema de gestión, implementar un modelo de gestión de sostenibilidad, implementar tecnología y digitalizar nuestros procesos también lo es. ¿Listo? Es decir, que tenemos que estar preparados para ello, para que podamos obtener los resultados deseados, ¿sí? En términos de qué tan preparados estamos con los recursos, tanto físicos como humanos, ¿cierto? De conocimientos para poder implementar estas tecnologías. ¿Listo? Aquí algunas generalidades rápidamente. ¿Cuál es el propósito precisamente de nuestras soluciones de sostenibilidad? Puntualmente hablamos de nuestro propósito como organización y directamente estamos atacando a ese propósito de una solución como la sostenibilidad, que es simplificar la gestión y fomentar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. Creo que la exposición de Darío precisamente reflejó este propósito. ¿Listo? Cómo nosotros simplificamos la gestión de Inversiones El Dorado para que puedan generar competitividad. ¿Listo? Los resultados que nos expuso Darío en su presentación pues dan aval precisamente a eso. Y lo hacemos por medio de tecnología, de conocimiento y de software. ¿Listo? Importante también, digamos que una premisa que es clave dentro de nuestra gestión es que nuestras soluciones tienen un enfoque de co-creación. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones que nosotros ofrecemos, así como atendimos a Inversiones El Dorado, donde hicimos un diagnóstico de su situación actual, trabajamos en conjunto para que la solución se acercara a sus necesidades, requerimientos y expectativas. Es decir, que lo co-creamos en conjunto. ¿Listo? Es importante, la participación de ustedes siempre va a estar muy implícita en la implementación de nuestros proyectos. Bueno, nuestra propuesta de valor, por supuesto, está basada en los ciclos de mejoramiento continuo, para hacer, verificar y actuar. Este prácticamente que es el motor de ejecución de nuestras aplicaciones e implementación de nuestras soluciones tecnológicas. No me voy a tener mucho por aquí, nada más para que lo tengan presente. En ese sentido, pues, tenemos diferentes frameworks. Utilizamos diferentes marcos que trasladamos a nuestra plataforma, como por ejemplo el GRI, SASB, CSRD, NISB, NIF, S1, S2, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que
se consideren estos estándares y metodologías, que nos los apropiemos directamente dentro de la plataforma y ustedes ya tengan estos estándares allí listos, disponibles, 100% funcionales para que puedan optar, como les mencionábamos hace un momento, certificaciones y la reportería de los informes de una manera rápida y sencilla. ¿Listo? Características de nuestra plataforma: automatización inteligente y eficiente. Yo considero y hemos llegado a muchas conclusiones en que uno de los principales problemas de las compañías es precisamente el tema de recopilar, analizar y reportar datos. El recopilar la información para poder reportar y generar indicadores, ¿cierto? Es muy complicado porque tengo que centralizar todos los procesos, ¿cierto? Porque tengo que hablar con todos los líderes, empezarme a reportar. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de reporte? Entonces empiezo a utilizar diferentes opciones físicas, ¿cierto? Para que puedan generar información, ya luego tratar de consolidar eso que va a ser muy complicado para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Ahí es donde precisamente la automatización eficiente del grupo SG Innova pues toma un efecto bastante ganador. ¿Listo? Vamos a atacar precisamente a esa gestión de información. Comunicación efectiva transparente. Otro punto crucial que tienen las compañías como principales dolores y es donde nosotros empezamos a actuar. ¿Por qué? Porque así como la recopilación de la información puede que sea compleja, ¿cierto? La comunicación, los flujos de comunicación e información muchas veces son muy cortados dentro de los procesos y dentro de las compañías, ¿cierto? No hablan el mismo idioma. Empiezan a hacer reprocesos. ¿Por qué? Porque no hay flujos de comunicación efectiva y transparente. En ese sentido, precisamente también la plataforma va a permitirnos facilitar comunicación efectiva y transparente. Lo mencionaba Darío también, el sistema es capaz de enviar notificaciones y alertas de manera automática para facilitar esa información. ¿Listo? Ahora sí vamos a detallar un poco más la solución. Bueno, donde pues vamos a atacar precisamente eso: reportería, recopilación de información, gestión de la data, ¿listo? Donde tenemos datos básicos, datos medios y datos avanzados para alimentar todos los reportes, análisis e interpretación de información, es decir, precisamente de todos esos datos que nos genera los procesos y que al final necesitamos recopilarlos para poder llegar a algún informe o presentación de resultados. ¿Listo? Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla, ahora sí que me voy directamente a la plataforma, es el inicio de la solución. ¿Listo? Nosotros, como SG Innova, queremos transmitirles a ustedes un parte de tranquilidad en el sentido de que vamos a ofrecerles a ustedes una guía, una ruta, una secuencia lógica de gestión para que esto que llamamos sostenibilidad, donde ya tenemos un poco más claro los términos, ¿cierto? Aterricemos todas esas ideas y sepamos por dónde arrancar como empresa. Bueno, y es por eso que hemos determinado nosotros una imagen, como ustedes lo pueden ver acá, donde a través de una secuencia de etapas vamos a ir gestionando cada una de las partes dentro de esa ruta de gestión de la sostenibilidad. Bueno, para ello pues me voy a ir directamente a la plataforma. Aquí dentro de nuestra plataforma, para aquellos que no la conozcan, quiero darles la bienvenida y les presento formalmente nuestra suite, nuestra plataforma principal, la SG Suite, donde pues han estado colaborando muchísimas organizaciones a nivel internacional, incluidas por supuesto Inversiones El Dorado. ¿Listo? Vamos a acceder con nuestras credenciales. Es una plataforma que funciona 100% en la nube, supone unas ventajas pues bastante importantes para todos ustedes. Esto no lo quisiera dejar pasar por alto. Nosotros estamos en constante formación de clientes, donde pues les llevamos las mejoras y desarrollos para que ustedes puedan sacar el mayor provecho todo el tiempo. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí dentro de nuestra plataforma, muy similar a la que nos mostraba Darío en su presentación, pues tenemos diferentes aplicaciones, incluyendo nuestro mapa de navegación. Es precisamente esta la ruta que vamos a estar abordando durante todas estas sesiones venideras para llegar a los informes de sostenibilidad. Vamos a arrancar con los aspectos básicos. Y uno de los aspectos básicos es un autodiagnóstico. ¿Dónde estamos como compañía? Primero, ¿dónde estamos situados? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Cuál es nuestra foto inicial con respecto a temas de sostenibilidad? Es por eso que este mapa de navegación, incluso, si doy clic en él, me va a permitir tener, por ejemplo, lo primero, mi aplicativo que me permite hacer autodiagnóstico para saber cómo me encuentro y que a través de inteligencia artificial me permita conocer cuáles son los planes de acción. ¿De acuerdo? Entonces, desde ya, como bien lo mencionaba también Brenda en su inicio de presentación, están cordialmente invitados para que puedan ir a buscar su aplicación de SG Innova Gap a través de su tienda de aplicaciones y puedan hacer los ejercicios de autodiagnóstico. ¿Listo?
Entonces, ahí lo tenemos para que vayan directamente a su tienda de aplicaciones y puedan descargarnos este módulo que les va a permitir autodiagnosticarse para saber cómo están en términos de sostenibilidad. ¿Listo? Cumpliendo precisamente con un poco del objetivo de la sesión, si continuamos con nuestra ruta, vamos a evidenciar que vamos a empezar a trabajar temas de información general de la compañía. Empezamos a recopilar toda esta data que es clave para los reportes de sostenibilidad y conocimiento del contexto de la organización. Es clave. ¿Listo? Precisamente para avanzar en la gestión del análisis del entorno. Y es por eso que si vamos a la información general, el sistema me va a llevar a un aplicativo donde voy a tener la secuencia lógica de gestión de todas las fases de la sostenibilidad. Aquí tenemos diferentes registros, voy a ingresar a alguno de ellos para que ustedes puedan evidenciar cómo nosotros a través de diferentes etapas estamos gestionando esa ruta. ¿Listo? Aquí nos está cargando y lo que ustedes ven aquí a la izquierda es precisamente parte de esa ruta de gestión de la sostenibilidad, donde ya tenemos un autodiagnóstico, tenemos el aplicativo para ello, ¿listo? Posteriormente avanzamos con la información general de la compañía donde vamos a poner datos claves, ¿listo? Como, por ejemplo, información de la organización relacionada con el número de trabajadores, número de directivos, estructura organizativa, órganos de dirección y de gobierno, años de constitución, visión, valores, ingresos, toda esta información que claramente representan unos datos muy importantes dentro de la gestión estructural, ¿cierto? También empezamos a recopilar información con respecto a cuáles son las iniciativas que la compañía le están apuntando. ¿Listo? Precisamente para ello podemos avanzar en una siguiente etapa conocida como entorno, donde a través de la gestión del entorno vamos a poder definir cuáles son esos temas materiales, cuáles son esos asuntos sobre los cuales nosotros como organización nos vamos a poder ver impactados. ¿Listo? ¿Cuáles de esos asuntos pueden afectar directamente las finanzas de la compañía? Aquí tenemos esos temas materiales, algunos ejemplos de ellos. ¿Cuáles de esos temas materiales están enfocados a cuáles de nuestros criterios ESG? ¿Cuáles de estos temas materiales le están apuntando a qué objetivos de desarrollo sostenible? ¿Listo? ¿Y cómo se encuentra el entorno? ¿Cómo se encuentra el entorno? ¿Está en buenas condiciones, condiciones mejorables, en malas condiciones, condiciones muy deficientes? ¿Y cuál es la tendencia de ese entorno? ¿Listo? ¿Por qué es importante analizar este entorno de esta manera? Esto nos va a permitir a nosotros como responsables de los procesos saber cuáles pueden llegar a ser esas amenazas y esas oportunidades que tenemos como compañía. ¿Listo? Si ese entorno se convierte para mí, de acuerdo a mi actividad económica, en una posible amenaza, o si por el contrario puede llegar a ser una posible oportunidad. ¿Listo? Ahora, la consulta del entorno, que de aquí empezamos a hablar de esa materialidad financiera, ¿sí? Conocida también como materialidad out-in, ¿listo? Outside-inside. Empezamos a identificar que existen diferentes metodologías o herramientas para poder conocer el entorno, ¿sí? Entonces, a través de la misma plataforma podemos conocer, por ejemplo, informes globales sobre el avance de los objetivos de desarrollo sostenible, tendencias y evoluciones de los objetivos de desarrollo sostenible, e incluso informes locales, es decir, vamos de lo macro a nivel global a algo un poco más local y específico, por ejemplo, a nivel país, ¿no? Entonces, simplemente dando clic en estos hipervínculos, el sistema es capaz de enviarnos esa información sobre la cual nosotros vamos a evaluar cómo está nuestro entorno, ¿listo? Para saber si esas tendencias del nivel de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se van a convertir para nosotros en una amenaza, en una oportunidad. ¿Listo? Herramienta como esta que me va a permitir también ver las tendencias de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Cómo va cada uno de esos ODS a nivel global para que nosotros empecemos a identificar hacia dónde vamos a hacer intervención como compañía? ¿Listo? Incluso también cuáles van a ser los procesos que van a intervenir esas iniciativas, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Por acá un informe local, al menos a nivel Colombia, donde también podemos conocer cuál es el avance del país con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Cuáles son nuestros resultados a nivel país? ¿Cuáles son los principales retos? Y por ahí es precisamente donde nos vamos a nosotros a poder meter como compañía dependiendo de la aplicabilidad que tenga cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sigo hablando de mi entorno. Sigo evaluando cómo todos estos aspectos pueden llegar a afectar la continuidad del negocio y cómo nosotros podríamos también llegar a afectar el entorno. ¿Listo? Esto último mencionado pues hace parte precisamente de la materialidad de impacto. Continuamos con nuestra ruta.
Siguiendo nuestra ruta, vamos a ver, por aquí voy a iniciar de nuevo. Voy a cerrar por acá para que no nos vayamos a confundir con la información. Y continuando con nuestra ruta, ya hemos hecho una especie de análisis del entorno, valoración de ese entorno. Ahora vamos a hacer una evaluación de impacto financiero. Cómo todos esos temas y asuntos, ¿cierto?, que tienen una tendencia, que tienen unos resultados, pueden llegar a afectar financieramente la continuidad del negocio. ¿Cuál es su impacto en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Cuál es la probabilidad y frecuencia, ¿cierto?, de ocurrencia de eventos que puedan llegar a afectar el negocio? ¿Listo? Ese es el impacto financiero que tenemos aquí directamente, donde además pues lo vamos a poder visualizar a través de, voy a permitirme duplicar para ir directamente a otras de nuestras aplicaciones, precisamente, donde vamos a estar abordando precisamente esos análisis, ¿no? Entonces acá, dentro de lo que es un resultado de análisis de materialidad, que lo estaremos viendo un poco más adelante, podemos ver precisamente cómo ese impacto financiero, que es la recopilación de información y situación del entorno, está afectando a la compañía. ¿Listo? Aquí tenemos precisamente los mensajes de ayuda, donde vamos a poder consultar esa información para saber cómo se encuentra nuestro entorno. Bueno, esto nos va a permitir tener ciertos informes gráficos del comportamiento del entorno, ¿listo? Para que podamos evidenciar cuál es el impacto que tiene cada uno de esos temas materiales con relación al impacto financiero. ¿Listo? Podemos continuar. ¿Sí? Podemos continuar con la criticidad de los grupos de interés. Es decir, también vamos a hacer una identificación de partes interesadas y priorización de partes interesadas o grupos de interés, ¿cierto? De tal manera que, tal como lo comentaba Darío en su intervención, nosotros a través de aplicativos como entidades vamos a poder tener toda esa información. Es decir, cuáles son los asuntos y temas de interés que definitivamente van a impactar el negocio, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos grupos de interés que hemos definido nosotros como prioritarios sobre los cuales vamos a ejercer un punto crucial, que es la escucha de esas partes interesadas? ¿Listo? Precisamente aquí tenemos los grupos de interés. Vamos a evaluar cuál es el poder de decisión de cada uno de ellos con respecto a la estrategia de la compañía, al rumbo de la misma, y cuál es su impacto en el negocio, ¿vale? Esto me va a permitir a mí tener un resultado de qué debo hacer yo con ese grupo de interés. Debo mantenerlo informado, debo tener un esfuerzo mínimo, debo mantenerlo satisfecho, ¿listo? Esto, hasta el momento, es simplemente definición y priorización de grupos de interés. Sin embargo, a ellos hay que escucharlos, ¿listo? De esa manera venimos a una etapa número 5, donde vamos a poder definir nuestros grupos de interés, su tipificación, su clasificación y adicional, aquí tenemos lo que veíamos hace un momento, la priorización de escucha de estos grupos de interés, y a través de modelos como encuestas vamos a poder enviarle a esas partes interesadas, a esos grupos de interés, modelos de encuestas sobre los cuales nosotros vamos a poder evidenciar cuál es la percepción que tienen ellos, cuáles son sus preocupaciones con respecto al crecimiento de la compañía y que pueda llegar a afectarme a mí como parte interesada, ¿cierto? Estas encuestas, pues aquí como ustedes pueden ver tenemos un resultado de los formularios que podemos enviar a nuestras partes interesadas para conocer por cada uno de los temas y asuntos materiales cuál es su percepción, cuál es la importancia que tienen estos temas materiales con respecto a ese vínculo que tienen con nosotros como compañía. ¿Listo? Cómo se pueden llegar a ver afectados por nuestra actividad económica, ¿vale? Formatos, formularios y encuestas que son totalmente configurables de acuerdo a los diferentes escenarios, de acuerdo a diferentes actividades económicas, de acuerdo a aspectos incluso sectoriales, que son claves en la definición de este tipo de soluciones. ¿Listo? Esto, pues, por supuesto que nos va a permitir tener la otra parte de la materialidad, que es la materialidad impacto. ¿Listo? Materialidad impacto, es decir, donde ya nosotros estamos evaluando cómo impactamos al entorno. Ya vimos cómo nos impactaba el entorno a nosotros, materialidad financiera. Ahora vemos cómo el entorno nos puede llegar a impactar a nosotros. ¿Listo? Ese es el análisis de materialidad IO, o Input, Outside Input, perdón, que es justamente Inside Outside, que es el que tenemos por aquí. ¿Listo? Dentro de esa misma gestión, por supuesto que estamos haciendo análisis de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque estamos identificando cuáles de esos temas materiales están
o se verán afectados o tendrán que ser soportados por cuáles de nuestros procesos como compañía, ¿cierto? En ese sentido, estamos relacionando los procesos también dentro de ese ejercicio de gestión del entorno, donde adicional vamos a poder hacer las evaluaciones de impactos, riesgos y oportunidades que veíamos hace un momento también a través de la evaluación de impactos, ¿listo? Donde relaciono mi tema material, ¿listo? La actividad dentro de mi gestión y mi ciclo de cadena de valor, ¿listo? ¿Cuáles son los impactos, riesgos o oportunidades identificadas? ¿Listo? En este caso, su clasificación si se trata de una amenaza, un riesgo o incluso una oportunidad, ¿listo? Y si es potencial o real. Bueno, aquí al final vamos a hacer una evaluación precisamente de impacto y probabilidad a través de modelos precisamente de gestión de riesgos, donde tendremos criterios y parámetros personalizados para poder evaluar ese impacto o el riesgo como tal de cada uno de esos temas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Bueno, ahí no me voy a adelantar mucho, pero precisamente en la siguiente sesión vamos a estar revisando cómo recopilamos toda esta información a través de la gestión de la doble materialidad. ¿Listo? Fíjense ustedes que precisamente es donde estamos por aquí dentro de esta secuencia lógica de gestión y empezaremos a abordarlo dentro de la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, dentro de esa ruta queríamos comentarles un poco de cómo por medio de la solución ustedes van a tener una guía de cómo arrancar, pero más allá de que exista una guía, es importante el mensaje que incluso nos dejó Darío en su presentación, en su intervención, y es, al final del ejercicio, la podemos adaptar. La podemos adaptar porque existen buenas prácticas internacionales, porque existen buenas prácticas a nivel de consultoría, buenas prácticas a nivel de parametrización para que podamos llegar a esto. Bueno, entonces lo que les decía, por aquí, ¿qué se viene? Bueno, vamos a estar trabajando el tema de fusionar la materialidad financiera con la materialidad de impacto. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Listo? En un modelo integral para definir la dinámica de comportamiento de la organización, conocido como doble materialidad. ¿Listo? Donde incluso nos vamos a apoyar con otras tecnologías como Business Intelligence, que nos va a permitir precisamente, aquí tenemos gestión de la información, ¿cierto? Y a través de soluciones como Business Intelligence vamos nosotros a poder trabajar en la visualización analítica de datos para una toma de decisiones aterrizada o toma de decisiones basadas en evidencias. ¿Listo? Ya eso nos va a permitir también definir estrategias. Precisamente Gonzalo nos habló de esas estrategias, de esas iniciativas corporativas. Vamos a ver cómo involucramos ahora esas estrategias que resultan de la doble materialidad, la cual resulta precisamente de toda esta gestión secuencial que estamos viendo por cada una de las etapas. ¿Listo? Así que bueno, esta era la intervención bastante corta con respecto al uso de la plataforma, pero es importante que ustedes conozcan esa secuencia. Vamos a ir revisando a medida que avanzamos en las sesiones cómo intervenimos en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, es importante que no se pierdan la siguiente. El próximo jueves 28 estaremos revisando doble materialidad y stakeholders.